Nos piden hallar el momento en el punto A. Vemos que tengo una viga compuesta. Tengo una horizontal, una vertical y otra horizontal, cargada con cargas puntuales y nos dan su respectivo ángulo. Recordemos lo siguiente. Si yo tengo aquí en mi plano cartesiano, tengo un ángulo, tengo un vector con un ángulo alfa. Si este ángulo alfa llega a ser menor que 90 grados, se lo considera ángulo oblicuo. La segunda, si yo tengo otra vez mi plano cartesiano, y, XY, tengo un vector, porque este es un vector, esta fuerza llega a ser un vector. ¿Por qué es vector? Porque aparte de tener un número y una unidad, tiene una dirección que es su ángulo y el sentido que es la flecha. Si tengo un vector que forma 90 grados, se lo considera ángulo rectángulo. Siempre y cuando este tiene un ángulo alfa. Siempre y cuando alfa sea igual a 90 grados. Ahora tenemos la siguiente situación. En mi mismo plano cartesiano, yo tengo otro vector. Tengo otro vector con otro ángulo alfa, pero ya este ángulo alfa llega a ser mayor a 90 grados. Se lo considera un oblicuo, rectángulo, no me acuerdo qué se llama este, pero entonces lo voy a decir. Pero la cuestión es que alfa es mayor a 90 grados. Cuando es menor a 90 grados, se llama ángulo oblicuo. Cuando es ángulo igual, el alfa igual a 90 grados, se llama ángulo rectángulo. Este de aquí no me acuerdo qué se llama, pero se lo voy a mandar por el grupo. ¿Ya? Se presenta esta situación. Cuando nosotros tenemos este caso, por ejemplo, aquí, siempre nosotros tenemos que formar el ángulo oblicuo. ¿Qué quiere decir eso? El que es menor a 90 grados. Porque sabemos que aquí este vector o esta fuerza tiene una componente vertical y también una componente horizontal. Lo mismo para este vector o esta fuerza. Tiene una componente vertical y una componente horizontal. Ahora voy a borrar estos ángulos para explicar lo de simetría de los ángulos. Mejor dicho, la simetría de los ángulos. Por ejemplo, tengo el mismo, mi plano cartesiano. X, Y. Tengo un vector con una fuerza F. Esto tiene un cierto ángulo alfa. Recordemos que una fuerza tiene 4 parámetros. El punto de aplicación, la intensidad, que llega a ser F, la dirección que me la da mi ángulo y mi sentido que me la da mi flechita. Y también existe una línea de acción. ¿Qué es la línea de acción? Por donde se puede mover libremente mi fuerza. Entonces, por simetría,
diré lo siguiente. Cuando está en este cuadrante, en el primero, este ángulo también se va a repetir en mi tercer cuadrante. ¿Por qué? Por simetría. La otra situación va a ser esta. Ya que mi vector se encuentra ya en mi segundo cuadrante. Pero ojo, mi ángulo alfa no llega a ser este. Le he dicho que vamos a trabajar con el ángulo oblicuo. ¿Cuál es el ángulo oblicuo? El que es menor a 90 grados. Entonces, ¿cuál es el menor a 90 grados? Si aquí tengo 90 grados, este es el menor a 90 grados. Entonces, su simetría de este ángulo, obviamente, mi fuerza tiene también su respectiva línea de acción. Por simetría, si está en mi segundo cuadrante, se va a repetir en mi cuarto. Ojo, que no es acá, es aquí con respecto de mi horizontal que se está repitiendo. Y obviamente, por ejemplo, este ángulo de acá lo llamaremos teta. Esa teta se repite acá, en el tercer cuadrante, pero ya respecto a la vertical, no a la horizontal. Aquí igual, teta respecto a mi vertical, tanto como en mi segundo cuadrante y en mi cuarto cuadrante. Entonces, voy a hacer la siguiente situación. X, Y. Ya, mi vector se va a encontrar en mi tercer cuadrante. Vectores. ¿Cuál es el ángulo que me interesa? Siempre está con la horizontal. Es decir, el ángulo oblicuo. Llega a ser alfa. Alfa es el de menor a 90 grados. Y recordemos que este vector también tiene su línea de acción. ¿Dónde se va a repetir alfa? Se va a repetir en el primer cuadrante. Y obviamente, alfa también se va a repetir con su componente horizontal. Si me preguntan beta, beta se encuentra con su componente vertical en el primer cuadrante. Y en el tercero también se repite por simetría en el tercer cuadrante. Esa situación. Y si se van dando cuenta, se va repitiendo. Por ejemplo, aquí en el primer cuadrante está alfa. Ahora, esta fuerza ya está, pero con otro sentido. No es que ustedes lo van a cambiar, solo que si se dan cuenta, si esta fuerza se mueve por su línea de acción, su ángulo se repite. Y aquí lo hemos visto. Está en su tercer cuadrante. Pero ojo, no es que digan, aquí Marcelo lo puso en el segundo cuadrante con dirección para arriba, y si yo lo quiero en el tercero, lo voy a cambiar. No, digo, es donde está la fuerza, donde apunta su sentido. Solo yo lo que estoy indicando es su ángulo. Entonces, miremos la otra situación. Cuando mi vector o fuerza se me presenta en mi cuarto cuadrante. ¿Quién va a ser alfa? Siempre alfa es el ángulo oblicuo, el que está respecto a mi horizontal. No, otro color era este. Alfa. Y recordemos que una fuerza tiene su línea de acción también. Entonces, partimos su línea de acción. ¿Dónde se va a repetir alfa? En mi segundo cuadrante. ¿Con quién? Hacia aquí está alfa respecto con mi componente horizontal. Alfa también se va a repetir en mi segundo cuadrante con respecto a mi horizontal. ¿Y beta dónde se encuentra? Beta se encuentra con la componente, perdón, teta, no es beta, teta. Se encuentra con la componente vertical. Entonces,
Teta se vuelve a repetir en el segundo cuadrante con la componente vertical. Es teta, todo esto son teta, 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 por si bien teta en alguna ocasión atrás. Bueno, entonces, ya que sabemos esto, nos va a servir para resolverlo de acá. Voy a borrarlo. Y ahora voy a encontrar. Siempre hemos dicho que queremos el ángulo oblicuo, que es menor a 90 grados. Aquí ven que es 120, es mayor. ¿Cuál es el que yo quiero? Es el que está con mi componente respecto a mi componente horizontal. Entonces, si yo sé que tengo mi plano horizontal, todo esto tiene un ángulo de 180 grados. Esta semicircunferencia tiene 180 grados. Y si me están dando lo siguiente, en mi mismo plano y vector, con un ángulo de 120 grados. Hemos dicho que nosotros queremos siempre el ángulo oblicuo, lo llamaremos alfa. Entonces, yo sé lo siguiente, yo sé que toda esta semicircunferencia tiene 180 grados. ¿Y a qué es igual 180 grados? A 120 grados más alfa. ¿Y cuál es el valor que yo quiero? Yo quiero hallar alfa. ¿Cuánto vale alfa? Despejo. 180, 120 lo paso al primer miembro, pasa con el signo contrario, menos 120. Menos 120. 180 menos 120 me da alfa de 60 grados. Entonces, ¿cuánto vale mi alfa ahí? Vale 60 grados. Ahora, otra cosita, recordemos. Voy a borrar esto. Recordemos que siempre el ángulo que se encuentra con mi horizontal va a ser coseno. Hemos dicho que está con mi horizontal será coseno y el que no está con la horizontal será seno. Siempre y cuando, lo explicamos en la anterior clase, si yo saco respecto de mi vertical, respecto aquí, de este ángulo que se encuentra aquí, va a estar coseno, pero como se encuentra mi ángulo respecto a mi horizontal, aquí se va a encontrar coseno. Y recordemos que para hallar componente horizontales, la fórmula era la fuerza por el coseno del ángulo. Y para hallar las componentes verticales, era fuerza por seno del ángulo. Lo estoy explicando esto otra vez paso a paso para que nos vamos ambientando más, porque ya más adelante el ejercicio es más complicado. Entonces, transformemos la componente horizontal que es igual a la fuerza. Dice, ¿cuánto vale mi fuerza? 200. 200. ¿Por quién? Por coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 60. Ahora, para mi componente vertical, fuerza. Dice, ¿cuánto vale mi fuerza? 200. Coseno del ángulo. ¿Cuánto vale mi ángulo? 60. Lo mismo para esta fuerza. Yo voy a componer sus componentes rectangulares. ¿Qué quiere decir componentes rectangulares? Llevar sus componentes a los ejes Y y X. ¿Cuánto vale mi componente horizontal? Vale mi fuerza, que es 300 por el coseno del ángulo, que es 40. Aquí, si se dan cuenta, no hubo necesidad de hacer nada ni hallar ni un cálculo de ángulo. ¿Por qué? Porque mi ángulo ya está respecto a mi horizontal. Ahora, mi componente vertical, ¿cuánto vale? 300 por seno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 40. Listo, ya tengo. Ahora, ¿qué más me falta hallar para resolver este ejercicio? Si se dan cuenta, nos está dando una sección y nos pide hallar el peso, y un peso específico de material, en este caso el hormigón armado, de 2500. Y aquí está su formulita del peso propio.
Eso nos piden. Entonces, como yo tengo 3 vigas, una horizontal, una vertical y otra horizontal, obviamente esas 3 vigas van a tener su propio peso propio. Entonces, yo ya sé que siempre el peso propio se encuentra en el centro de gravedad. ¿Qué es el centro de gravedad? ¿Qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad es el punto donde se considera concentrada el peso del cuerpo, es decir, el peso de la viga. Aquí entonces yo lo tengo, mi peso propio de la primera viga. De la segunda viga coincide con la misma viga vertical su peso propio. Lo voy a llamar peso propio 1, peso propio 2 y la tercera viga horizontal se encuentra a la mitad. Y a esta la voy a llamar peso propio 3. Entonces, como tenemos 3 vigas, tenemos que calcular 3 pesos propios. Entonces, empezaré. Primero, peso 1. Aquí es igual el peso propio al peso específico del material. ¿Cuánto vale? 2500. Por, recordemos que desglosando esto, el volumen es igual al área por la longitud de la viga. Entonces, ¿cuánto es el área? El área es de la sección. ¿Cuánto es mi sección? De base 5 y altura de 10 pulgadas. Entonces yo colocaré lo siguiente. 5 pulgadas por 10 pulgadas. Me va a dar 5 por 10 pulgadas en pulgadas cuadradas. Entonces, si yo quiero transformar a metro cuadrado, hago la siguiente relación. Una pulgada al cuadrado. Lo elevo al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo quiero en unidad de superficie. ¿Y cuánto vale una pulgada en metro? Vale 0.0254. ¿Por qué lo he elevado al cuadrado? Porque lo quiero en unidades de superficie, que es de área. Entonces, esto, cierro paréntesis, por la longitud de la viga. ¿Cuál es la longitud de la primera viga? Aquí me la muestran. La longitud de mi primera viga es de 3 metros. 3 metros. Entonces, aquí me va a dar metro cuadrado y aquí metro. Recordemos que el peso específico del material es 2500 kilogramos sobre metro cúbico. Metro cuadrado por metro, metro cúbico. Y metro cúbico, un metro cúbico se me va a ir. Me va a quedar en unidades de masa, kilogramos. Voy a calcular eso. Ahorita calculamos 2500 por 5 por 10 pulgadas por 0.0254 al cuadrado por 3, que es la longitud, me da 241.935 kilogramos. Ya tenemos el peso propio de la primera viga. Ahora voy a calcular el peso propio de mi segunda viga. Entonces, hago lo siguiente. Peso propio de mi segunda viga. Como es el mismo material para toda la viga, nuevamente 2500 kilogramos sobre metro cúbico por su sección 5 pulgadas por 10 pulgadas. Todo esto multiplicado por 0.0254 al cuadrado. O es igual a una pulgada al cuadrado. Ya dijimos por qué lo elevé al cuadrado, porque quiero que me dé una unidad de superficie. Por su longitud. ¿Es de 3 metros? No. ¿Por qué? Porque la longitud de la viga vertical, su longitud llega a ser de 1 metro. Entonces, aquí me va a dar metro al cuadrado por metro, metro cúbico. Metro cúbico dividido entre metro cúbico me va a dar kilogramos. Ahora calculo todo esto. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Calculándolo todo en una misma expresión. ¿Para qué?
no haya errores, digamos, para que me agarre el resultado más exacto. Al principio yo les enseñaba a ustedes, digamos, paso por paso. Estaba enseñando así para que ustedes vean de dónde sale, pero ahora ya que estamos más adelante y vamos practicando y tenemos más habilidad, es recomendable hacerlo así, de esta forma como lo estoy haciendo. Entonces, 2500 por 5 por 10 por 0.0204 al cuadrado por la longitud de la viga, 1 metro, esto me da 80.645 kilogramos. Ahora voy a calcular el peso propio de mi tercer viga, que es peso sub 3. Peso específico es 2500 kilogramos sobre metro cúbico por la sección de la viga, 5 pulgadas por 10 pulgadas, todo esto lo estamos transformando a metros cuadrados, así que por eso lo hemos multiplicado por 0.0254 al cuadrado. Una pulgada cuadrada igual a 0.0254 al cuadrado. Todo esto multiplicado por la longitud de la barra. ¿Cuál es la longitud de la barra 3? 4 metros. Entonces, calculamos esto. ¿Cuánto nos da? 2500 por 5 por 10 pulgadas por 0.0254 al cuadrado por la longitud, que es 4, me da 322.58 kilogramos. Listo, ya he hallado el peso propio para cada viga. Entonces, voy a colocarlo. El valor que he encontrado. Peso 1, ¿cuánto vale? Vale 241.935 kilogramos. Peso 2, ¿cuánto vale? Vale 80.645 kilogramos. Peso 3, voy a borrarlo más para acá para que me entre. Peso 3 vale 322.58 kilogramos. Y ahora que ya tengo los pesos propios de cada día, puedo borrar este cálculo. ¿Y dónde me piden? Me piden hallar el momento estático en mi punto A. Entonces, sin tomar en cuenta mis reacciones, porque aquí tengo un apoyo móvil y un apoyo fijo. Recordemos que un apoyo móvil, perdón, fijo, tiene dos reacciones, que son una vertical y una horizontal, y son, entre ellas, forman un ángulo de 90 grados, pero como no nos han pedido que lo hallemos tomando en cuenta esas reacciones, solo calcularemos todas las fuerzas que hay en mi viga. Entonces, como quiero hallar sumatoria de momento en A, esto es lo que me piden, tomando la siguiente sentido. Me dicen que lo que es antihorario, para mí, vale positivo. Entonces, empiezo con mi primer fuerza. 241.935 kilogramos me genera un giro horario. Entonces va a ser negativo. Menos 241.935 por su brazo de palanca. Recordemos que este peso propio se encuentra en el centro de gravedad de mi viga. ¿Y cuánto es? Mi viga es 3 metros. ¿Cuánto sería su centro de gravedad? Sería 1.5. O sea, la mitad de 3 me da 1.5 metros. Luego, sigo. Tengo mi componente vertical. También me genera un momento horario. Entonces va a ser negativo. ¿Cuánto vale? Vale 200 por seno del ángulo que llega a ser 60.
Esto lo voy a multiplicar por su brazo de palanca. ¿Cuál es su brazo de palanca? Desde mi fuerza al punto de aplicación, ¿cuál es la distancia? 3 metros. Listo. Ahora también tengo esta componente horizontal, pero no me genera momento. ¿Por qué no me genera momento? Porque su línea de acción de mi fuerza es colineal con el punto de aplicación, es decir, es coincidente a este punto. Entonces, no se toma en cuenta. Ahora, ¿qué fuerza me sigue? Peso 2, peso propio 2 de mi segunda liga. ¿Qué me genera? Un momento horario. Y va a ser negativo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que lo que es antihorario será positivo. Entonces, menos 80.645 por su brazo de palanca. ¿Cuánto es el brazo de palanca de esta? Perdón, de esta fuerza, desde el punto a mi fuerza. ¿Cuánto es? 3 metros. Uno me preguntará, Marcelo, ¿es necesario esta viga dividirla? No, digamos, porque es coincidente a la cota. No hay que dividirla como en este caso. Bueno, entonces, ¿cuánto es su distancia? Su distancia es, desde el punto de aplicación a mi fuerza, es de 3 metros. Entonces, por 3. ¿Qué otra fuerza viene? El peso propio de mi tercer viga. Está haciendo un giro antihorario. Entonces, va a ser menos 322.58 por su brazo de palanca. ¿Cuánto es su brazo de palanca? Recordemos que es del punto de aplicación a mi fuerza. Y aquí, el peso propio siempre se encuentra en el centro de gravedad de mi viga. Y mi viga es de 4 metros, la longitud, su centro de gravedad estuviera en la mitad, ¿no? Entonces, de ahí hasta ahí hay 2 metros. Entonces, si yo quiero hallar desde el punto de aplicación a mi fuerza de peso propio, ¿cuánto va a ser su brazo de palanca? 3 metros más 2 metros me da 5 metros. Voy a escribirlo por acá, porque parece que no me va a entrar. Entonces, ¿qué otra componente se me viene? Se me viene mi componente horizontal. Si se dan cuenta, no es colineal, no coincide con el punto de aplicación. Quiere decir que sí me genera un momento. ¿Pero qué momento me genera? Un momento horario. Entonces va a ser negativo. Menos 300 coseno de 40 por su brazo de palanca. ¿Cuánto es su brazo de palanca respecto al punto? Esta fuerza, ¿cuánto es su brazo de palanca? Del punto a mi fuerza o de mi fuerza al punto, ¿cuánto es su? Es de 1 metro. Listo. ¿Qué componente más me falta? Me falta mi componente vertical. Mi componente vertical, ¿qué giro hace? Horario. Ah, entonces la única que es con signo positivo. Más 300 seno de 40 por su brazo de palanca. De mi punto de aplicación a la fuerza. ¿Cuánto es su distancia? Es de 3 metros más 4, 7 metros. 7 metros. Ahora revisemos, ¿ves? Peso 1, horario, será negativo, 241.935 por su brazo de palanca, que está en la mitad, es 1.5. Horario, menos 200, 0 de 60 por su brazo de palanca, 3 metros. Mi segunda componente no existe, momento, porque es colineal. Ahora peso 2 me genera un momento horario, entonces será negativo. Menos 80.645 por su brazo de palanca, que es 3 metros. Mi peso 3 me genera un momento horario, va a ser negativo, menos 322.58 por su brazo de palanca, 5 metros. Mi componente horizontal me genera un momento horario, será negativo. 300 coseno de 40 por su brazo de palanca, 1 metro. Tu componente vertical me genera un momento antihorario, menos 300 seno de 40 por su brazo de palanca, 7 metros. Entonces, voy a calcular este momento. ¿Cuánto me da? Menos 241.935 por 1.5, menos 200 por seno de 60 por 3, menos 80.645 por 3, menos 322.58 por 5, menos 300 coseno de 40 por 1, más 300 seno
de 40 por 7. Calculando esto, me da menos 1617.31 kilogramos por metro, ya que todos mis componentes de mi fuerza se encuentran con unidad de kilogramos, 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 todo está en kilogramos, y mi longitud es en metros, por eso me dio kilogramos por metro.